Barras Bravas en Bogotá. Y bueno, también siempre estamos buscando propuestas para presentaciones, ¿no? Por ejemplo, para el próximo año ahora. Entonces, pues ustedes que trabajan sobre estos temas, que nos mandan un título y un abstract, un resumen, pues podemos programarlo. Y ahora que lo estamos haciendo por Zoom, el hecho de estar en otros lados, pues no importa. Entonces, pues sí, sería bueno como unir un poco nuestras redes en este sentido, que ustedes participen en el seminario y también podríamos ir acercando a la red, que la verdad es que no lo conocí antes de que buscaban Homero y Ariel. Claro. Sí, sí, gracias, Roger. Te interrumpo ya nos vamos en vivo. Damos la bienvenida. Buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo a través del Facebook. Estas son las 5ª jornadas de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, que el subtítulo es Hacia Agendas Compartidas en Estudios del Deporte. Esta es la 3ª sesión. Vamos a abrir con la conferencia magistral que nos va a ofrecer el doctor Roger Magazine, intitulada Dominación y Resistencia en el Deporte, el caso de los deportes universitarios. Va a moderar el doctor Ariel García Martínez. Les recuerdo que pueden seguir la transmisión, compártanla, es a través de TeleV. Pues muchas gracias, doctor Magazine, por haber aceptado la invitación, y le cedo el uso de la voz a Ariel. Gracias, Ariel. Buenos días a todos. Buenos días, queridos amigos, colegas. Roger, un gusto de verte a todos. Bueno, me ha tocado a mí presentar esta conferencia magistral y como ya lo mencionó el doctor Raciel, pues tenemos la presencia del doctor Roger Magazine. Él es doctor en Antropología Social por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y desde 1999 es profesor e investigador del programa de posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2001. Actualmente se encuentra en el nivel número 2. También es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el año 2013. Es autor del libro Azul y Oro como mi corazón, Masculinidad, Juventud y Poder en una porra de los Pumas de la UNAM, publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2008. También es autor de varios artículos sobre los aficionados al fútbol profesional, sobre el nacionalismo y el fútbol. También es co-coordinador del libro Afición Futbolística y Rivalidades en el México Contemporáneo, una mirada nacional, publicada por la Universidad Iberoamericana en el año 2012, entre otras abundantes y múltiples investigaciones. Así que queda con ustedes el doctor Roger Magazine. Adelante, Roger. Pues gracias, Ariel, por la introducción. Gracias a toda la red por la invitación de estar aquí. Me da mucho gusto. Pues un poco más adelante voy a hablar de un par de casos más concretos, uno siendo el deporte universitario en Estados Unidos y el otro siendo mi propia investigación sobre el deporte universitario en México y más específicamente los Pumas de la UNAM y sus aficionados. Pero quisiera empezar creando un poco un contexto más amplio de las cuestiones específicas de la educación y el deporte en la modernidad, ¿no? En los últimos 200, 300 años. Como lo que entiendo con el programa de todo este evento, que han hablado de varios tipos de tensiones alrededor de qué implica la inclusión, ¿no? Que
Yo creo que siempre nos va a llevar a la pregunta de pues, inclusión de quién, pero también bajo los términos de quién, ¿no? Y bueno, que me han platicado que estas tensiones entre etnias, entre cuestiones de género o de sexualidad. Ahorita voy a hablar más de la tensión entre generaciones, ¿no? Entre adultos y jóvenes, que yo creo que es una tensión que tal vez está tan ahí a la base de lo que hoy en día entendemos como educación y deportes, que ni lo pensamos tanto, pero hay algo importante ahí bueno, de relación de poder y por lo tanto de dominación y resistencia, como planteo en mi título. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la creación de este momento particular en la historia del conocemos muchas veces como la modernidad, y donde tal vez uno de las características particulares es la creación de la persona como individuo, ¿no? Y algo que ocurre con este cambio es un tipo de transferencia de poder desde bueno, un poder hecho a través de la disciplina directa de ciertas personas sobre otros, ¿no? A lo que podríamos entender como una internalización del poder, ¿no? Donde cada uno aprendemos a disciplinar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si pensamos en bueno, trabajos de historiadores o sociologías clásicos como Norbert Elias, Michel Foucault, Philippe Ariès, todos de alguna manera están hablando de este proceso, ¿no? De la internalización del poder y la disciplina. Y bueno, si pensamos en el mundo antes de esta transición, pues primero tenemos educación que no es por nada universal, o educación institucionalizada que es para muy pocos. En general, los niños, bueno, hablando como al menos por el momento de la historia de Europa hace 500 años, la educación de los niños principalmente es observar a los adultos, ¿no? También en cuestiones de deporte, pues habían los precursores de muchos de los juegos que conocemos hoy en día, pero realmente eran juegos, ¿no? A veces juegos serios y violentos, ¿no? De un pueblo enfrentando a otro en algo parecido a lo que conocemos hoy en día como fútbol, pero realmente juegos, todavía no con esta disciplina de reglas y entrenamiento y estos otros tipos de cosas. Y con esta transición de la individualización de la disciplina y poder, empezamos justo a ver el surgimiento de la educación universal, ¿no? Que luego percibimos que es como un gran beneficio de la modernidad que implica progreso y cosas así, pero yo creo que al fondo realmente tiene que ver con bueno, que para ponerlo de una forma concreta, que los niños aprenden a sentarse ahí en escritorios por 8 horas al día, el cual pues es lo que nos permite a nosotros hoy en día, ya que somos adultos, sentarnos aquí enfrente de una computadora también por varias horas al día, sin que nadie nos manda a hacerlo. Hemos internalizado este tipo de poder. Y al mismo tiempo empezamos a ver toda una transformación en los deportes. Ya se convierten de juegos en lo que conocemos hoy en día, con reglas, organizados institucionalmente, con un entrenamiento hecho para
bueno, como tener, bueno, hasta alto rendimiento, ¿no? Y bueno, si en un primer momento muchas veces son justo religiosos que se encargan de esta educación, que más que nada tal vez es un tipo de disciplina, internalización de una disciplina moral. Durante bueno, desde el siglo XIX hasta hoy en día, cada vez más vemos también la profesionalización de este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no es solo la creación de este individuo que sabe gobernar a sí mismo, también cada vez más es una persona que funciona dentro de la división de trabajo de la economía capitalista, especializado, capacidad con esta, bueno, lo que llamamos en deporte alto rendimiento, pero bueno, tenemos lo mismo en antropología, derecho, medicina, etc. Entonces, lo que vemos en la educación es su creciente profesionalización, podríamos decir, ¿no? Entonces, y vemos que en vez de ser encargado por religiosos, cada vez más es encargado por las mismas profesiones, ¿no? Son quienes forman a los estudiantes, y vemos algo paralelo en la evolución del deporte en los últimos 200 años, donde cada vez más son profesionales quien forman las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tenemos esta internalización, pero como en dos diferentes etapas, creo, podríamos decir. Primero, en esta cuestión de internalizar disciplina y poder en general, y luego una etapa donde esto se convierte en algo todavía más especializado con la profesionalización. Bueno, entonces yo creo que cuando pensamos en poder en la sociedad, pensamos en contextos distintos a la escuela y al deporte. Normalmente pensamos en el ámbito del trabajo o de la política o algo así. Pero es justo la sutileza del ejercicio de poder en la educación y en el deporte, que yo creo que hace más importante que lo exploremos, ¿no? Y vemos qué tanto consiste ahí en dominación y resistencia, y no simplemente una cuestión de ofrecer oportunidades o algo así. Bueno, pues déjame ver si puedo compartir pantalla solo para que vemos unas fotos. Bueno, entonces, obviamente, bueno, por un lado estoy hablando de esta cuestión de disciplina que viene de la educación y el deporte, una manera de crear personas que saben autogobernar, ¿no? Pero junto con esto viene toda la invención de una idea de niñez y juventud, ¿no? Justo como personas que tienen que ser formados de esta manera, ¿no? Y esto podemos otra vez, regresando 500 años en la historia de Europa, viene una situación en que, pues básicamente lo que llamamos hoy en día niños son adultos más pequeños y aprendiendo ciertas capacidades y cosas así, pero sin este carácter completamente diferente de ser personas que tienen que ser socializados y formados. ¿Okay? Esto es una invención de la modernidad, podríamos decir. Pero al inventar los niños y los jóvenes de esta manera, también abre un espacio para su creatividad, innovación y resistencia,
¿no? Justo la idea de que son personas que no han sido creados como personas sociales completamente, les da ciertas libertades, ¿no? Como incluso, bueno, como vemos a los niños, ¿sí? La niñez es un tiempo para jugar, ¿no? O luego el juventud es un momento para ser un poco rebelde o algo así, ¿no? Entonces, junto con la creación de esta trayectoria de la vida, de niñez, juventud, a un adulto ya socializado, abre este nuevo espacio para creatividad ahí. Porque si pensamos en momentos anteriores, creatividad no era reservado específicamente para gente de cierta edad, más bien eran ciertos momentos en el calendario ritual, ciertas ceremonias, rituales, etcétera, tipo carnaval, ¿no? Donde todos podrían romper con las estructuras para luego en otro momento regresar a estas estructuras. Pero si imaginan este momento en que las estructuras ya están concebidos no como algo externo, en un calendario ritual, sino algo internalizado, ¿no? Y justo lo que estamos aprendiendo en la escuela son estas estructuras. Entonces, quienes no tienen estas estructuras son, o no tanto, son los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, la resistencia a nivel de niños en la escuela es un poco diferente, es como lo que tienen que enfrentar todos los maestros de nivel primario, etcétera, de constantemente tener que decir a los niños que se sienten y cosas así, algo yo creo que bastante extraño si vemos cómo son los humanos en general, pero y luego en la universidad llega a ser algo más como resistencia. Yo creo que pues, ni hace falta hablar de toda la historia de resistencia entre jóvenes universitarios, ¿no? Obviamente ha habido grandes movimientos en muchos diferentes momentos de la historia. Tal vez hay un poco menos sobre esto en términos del deporte, ¿no? Como también como deportistas generalmente siendo jóvenes, que aunque supuestamente han sido profesionalizados, ¿no? Todavía están en esta etapa de innovación y creatividad, ¿no? Entonces, por esto, bueno, muestro esta foto que obviamente es la protesta en contra de la discriminación, en contra de gente de descendencia africana en Estados Unidos y otros lugares, y estos dos atletas del equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos en 68 aquí en México, o más recientemente las protestas como parte del movimiento bueno, lo que luego se llegó a llamar Black Lives Matter en Estados Unidos. Vemos otra vez un jugador atrás con el mismo puño levantado y los otros jugadores que no están poniéndose de pie para el himno nacional de Estados Unidos. Y bueno, es resistencia y no falta la dominación por otro lado, ¿no? Había castigos fuertes en los dos casos, estos atletas que les quitaran sus medallas, y aquí, bueno, en particular el caso de Colin Kaepernick, que es el jugador aquí en medio, que básicamente pues fue, bueno, no fue contratado por los equipos después de esto, un tipo de como colusión entre los dueños de los equipos, ¿no? Como mandando el mensaje de este tipo de, bueno, si participas en este tipo de resistencia, esto es lo que te va a pasar. Bueno, quisiera hablar ahora un poco de un primer caso más concreto, que es este tema del deporte universitario en Estados Unidos. Aquí mis datos vienen del libro de Ronald Smith,
es un libro que se llama Deporte y Libertad, que es justo una historia de los deportes universitarios en Estados Unidos. Empieza hablando de la situación de las universidades ahí en el siglo XIX, donde, como bueno, algo que ya mencioné, los profesores generalmente son religiosos, preocupados por la transmisión del conocer a los alumnos, sino también por un tipo de disciplina moral. Siguiendo la tradición inglesa, las universidades norteamericanas generalmente están afuera de las ciudades grandes para evitar las distracciones de estos lugares. Esto significa que los alumnos viven fuera de sus casas en general, bueno, todavía y en este momento, en dormitorios. Y en este momento los maestros actuaban como tipo figura paternales en la ausencia de los papás. Y bueno, aparte de este gran control moral, la educación fue básicamente la memorización de un contenido curricular. Entonces, en esta situación, según el autor Ronald Smith, los alumnos buscaban espacios para escapar de este aprendizaje mecánico y este control moral estricto. Y uno de estos escapes justo fue el deporte, y fueron los alumnos que empezaron a organizar estas actividades. ¿Qué tipos de actividades eran? Eran algo no muy diferente de estos juegos que estaba mencionando, bastante no disciplinados, incluso eran espacios para no ser disciplinados, para en vez de controlar violencia, practicarlo, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí en esta foto, que fue un encuentro entre Harvard y McGill University en Montreal, Canadá, donde pues básicamente es fútbol, pero fútbol en muchos sentidos como una gran pelea entre los dos lados. Vemos algo de gente observando el juego, pero también grandes números de personas jugando, ¿no? Sin estos límites de 11 jugadores de los dos lados. Entonces, bueno, la facultad en este momento, los profesores se esforzó por eliminar y controlar estas actividades, diciendo que eran distracciones para los alumnos. El carácter violento lo vieron como algo en contra de la misión civilizatoria de la institución, de la universidad. Pero bueno, solo duran por la insistencia de los alumnos, ¿no? Entonces empezamos a ver esta resistencia. Cuando los profesores ven que los deportes no van a desaparecer, la siguiente estrategia es tratar de tomar control de ellos, ¿no? y controlar su práctica, convertirlo también en un ejercicio de disciplina moral, ¿no? Y ya quitar este elemento que era para los alumnos importante, que justo era un espacio libre de este tipo de disciplina. Y bueno, pocos años después, como nos cuenta el autor, al principio del siglo XX, hay otra transformación. Ya no son los profesores que controlan los deportes, es la administración y los exalumnos que toman este control, viéndolo como una oportunidad de competir en alto rendimiento contra otras instituciones y crear el deporte de espectáculo. Entonces, muy rápido vemos la transformación a, bueno, esta otra escena con unos pocos personas viendo y grandes números jugando. Bueno, por ejemplo, este estadio que es el Yale Bowl en la Universidad de Yale, que fue construido en 1914 con capacidad de 70,000 personas. Entonces ahora tenemos a 70,000 personas viendo a 24 personas jugar en el campo, ¿no? Entonces,
Y bueno, y junto con esto lo que estamos viendo es un tipo de profesionalización del deporte. Entonces, que es paralelo a lo que está ocurriendo al mismo tiempo en las universidades en general, ¿no? Que ya también al principio del siglo XX vamos a ver la desaparición de los religiosos como profesores y el inicio de profesores asociados con diferentes profesiones ahora dando clases, ¿no? Entonces, bueno, en este momento tenemos, bueno, no sin resistencia, pero una serie de cambios como la contratación de entrenadores profesionales. De hecho, la Universidad de Yale fue como uno de los primeros en hacer estos cambios. En otros lugares donde los profesores todavía tenían más control del deporte, resistían estos cambios, resistían la contratación de entrenadores profesionales, resistían cobrar para las entradas a los eventos. Entonces, ahí tal vez, bueno, un poco los alumnos, pero más que nada eran los profesores luchando en este momento contra los administradores de las universidades, ¿no? Bueno, terminan ganando esta batalla los administradores. Incluso en algún momento terminan, podríamos decir, ganando actores a nivel nacional, ¿no? Los que controlan la Asociación Nacional de Deportes Universitarios, que bueno, hoy en día podríamos decir que incluso tal vez ya están controlados más por los medios de comunicación, los contratos de televisión, que terminan determinando estos deportes. Entonces, tenemos la situación en que mientras los deportistas en teoría son parte del cuerpo estudiantil, en realidad son atletas semiprofesionales recibiendo un tipo de pago llamado beca de la universidad a cambio de una educación y por representar la institución. Los alumnos obviamente siguen participando, como vemos en esta foto, bueno, no todos los 70,000 en el estadio, muchos yo creo que son exalumnos, pero ya participando desde una distancia, ¿no? Participando de una forma más pasiva, podríamos decir. Y bueno, entonces de ahí voy a pasar mi segundo caso, que ya es lo del deporte universitario aquí en México, que, bueno, aparte del hecho de que el caso del deporte universitario en Estados Unidos es interesante por estas grandes transformaciones ocurren dentro de un periodo de 150 años, pues realmente no tanto tiempo. También yo creo que termina siendo el modelo original para muchos de los deportes universitarios en Estados Unidos, en México, perdón. Entonces, por esto no es sorprendente que uno de los rivalidades importantes del deporte universitario en México justo es el fútbol americano y la rivalidad entre el Poli y la UNAM. Y bueno, entonces sí, ahí voy a brincar lo que tal vez fueran varias etapas en la evolución de este deporte, brincar más este momento cuando ya es algo un poco más especializado, profesionalizado, pero a pensar en los aficionados, ¿no? Porque lo que podríamos decir que lo que pasa con esta rivalidad en particular es que los alumnos del Poli y la UNAM no están dispuestos a quedarse con esto de ser pasivos, ¿no? Y que otra vez vemos un tipo de resistencia. Entonces, en vez de ser gente nada más viendo un partido, sentado sin mover, como hacemos en las aulas de la escuela o en los trabajos, empiezan a tomar otros tipos de acciones. Aquí en esta foto vemos
toma de camiones de los alumnos de las prepas del Poli y la UNAM para ir al estadio a ver el clásico entre estos dos equipos, donde, bueno, todo el proceso es un tipo de fiesta, ondeando banderas, cantando, con medio cuerpo fuera de los camiones y techos del autobús. Cuando encuentran a los rivales fuera del estadio, en otros lugares, muchas veces hay peleas que, bueno, por un lado podríamos criticar por su violencia, pero me gustaría recordar también estos primeros juegos universitarios entre Harvard y McGill, o Yale y Harvard, y esta larga historia antes de la institucionalización del deporte, donde el fútbol también realmente era esto, era un tipo de choque físico entre dos grupos, ¿no? Entonces yo creo que podríamos también ver estas peleas como una forma de resistir a estos esfuerzos civilizatorios, disciplinares de las instituciones. Que bueno, obviamente viene la respuesta institucional, ¿no? Donde empiezan a controlar cada vez más el comportamiento de estos alumnos para que no tomen los camiones, les dan camiones para ir al partido, pero ya de una manera supervisados, y bueno, empiezan a crear un tipo de seguridad antes de entrar al estadio que bueno, algo que viene años después con el fútbol soccer, pero con estos juegos de fútbol americano, empieza en los años 90, quitando los cinturones, etcétera, antes de que la gente entre a los partidos. Entonces, de alguna manera, quitando esta posibilidad de que haya esta participación activa en la forma de peleas. Bueno, entonces tal vez ya que han quitado mucho de este espíritu de participación más activa estudiantil en el clásico de fútbol americano, lo que, bueno, yo tuve ya la oportunidad de observar con mi propio trabajo de investigación en los años 90, era el surgimiento de algo similar en el fútbol soccer, en el equipo de los Pumas, que también, bueno, ya antes de los 90 había experimentado este proceso de profesionalización, ¿no? Un equipo que originalmente era compuesto de estudiantes de la UNAM, poco a poco, bueno, yo creo que ya al final de los 90 tal vez había uno o dos jugadores que también habían sido alumnos o eran alumnos al mismo tiempo, pero en general son completamente profesionales. Los Pumas siguen teniendo esta idea de puros jóvenes, pero ya son jóvenes formados en las fuerzas básicas, que podemos entender el establecimiento de las fuerzas básicas en los Pumas como algo paralelo a la profesionalización de la educación en la universidad, ¿no? Y bueno, con cada vez más especialización, entonces las fuerzas básicas ya es otra especialización entre las especializaciones de la universidad. Entonces, los aficionados en este tiempo, aunque todavía sentían, los aficionados que eran estudiantes, sentían una asociación con los jugadores por ser jóvenes, ya estaban sintiendo un poco de distanciamiento también, ¿no? Esta idea de que ya claramente eran profesionales, estaban haciendo su paso por los Pumas para poder llegar bueno, a la selección nacional o a otros equipos donde les iban a pagar más, ¿no? Mientras los aficionados eran quienes se veían como los verdaderos seguidores de este espíritu estudiantil, juvenil, etc.
Y bueno, para resumir rápidamente todo el proceso que yo observé durante de esta investigación, fue el surgimiento, bueno, desde este grupo pequeño, la Porta Plus, que tenía unos 200 integrantes en el 96, 97, que también tenía en general eran jóvenes, pero tenía su fuerza disciplinaria. El grupo tenía un presidente que era un hombre, bueno, yo creo que ha de haber tenido 40, 45 años en este tiempo, que era un abogado, bueno, formado en la UNAM, pero ahora trabajando, yo creo, bueno, en este momento trabajando en la compañía de Luz y Fuerza. Y él era el contacto entre el grupo y la dirección del equipo, y mucho de su esfuerzo era dirigido a tratar de controlar el grupo, podríamos decir. Y justo en estos años surge un grupo de jóvenes dentro de esta porta que empiezan a llamarse la Rebel Plus, y dicen que ya no quieren tomar órdenes de este presidente, quieren apoyar el equipo en base a su espíritu joven verdadero, ¿no? Incluso muy explícitamente decían, pues a diferencia de la gente más grande en la sociedad, que han sido convertidos en, bueno, entre profesionales o entre buenos clientes, porque esto era como la versión, podemos decir, mexicana de esta profesionalización, en que muchas veces tener un trabajo tenía más que ver con quién conoces que tu nivel de profesionalización. Entonces, un tipo de obediencia al estilo de relaciones de patrón-cliente, ¿no? Y ellos decían, bueno, de hecho hacían toda una crítica de la sociedad mexicana en este sentido. Decían, los aficionados de los otros equipos son como clientes que aplauden después de un gol, o dicen el chiquitibum después de un gol, pero nosotros queremos hacer algo diferente. Nosotros tenemos una pasión y un amor por el equipo que ellos no tienen, y nosotros queremos ser activos y queremos apoyar una manera que deja fluir nuestros sentimientos, y buscaban modelos afuera, ¿no? Entonces veían a las barras bravas en Argentina y otros lugares, como estaban de pie cantando todo el juego. Y bueno, independiente de lo que realmente estaba ocurriendo en Argentina, ellos entendieron esto como una forma de realmente expresar estas emociones. Entonces, este grupo pequeño empezó a apoyar el equipo de esta manera. Surgió todo un conflicto con el líder del grupo que intentó controlarlos. Eventualmente, bueno, ellos incluso intentaron tomar control del grupo. Esto no lo lograron. Entonces se separan y forman otro grupo, que es lo que hoy en día conocemos como la vara de la Rebel, ¿no? Pues al menos en algún momento ha llegado a tener pues tal vez 7, 8 mil integrantes, creció muchísimo. Los que primero formaron el grupo tenían la idea de no tener bueno, esto es un poco como estos jóvenes todavía cuando estaban en la porta echando su desmadre, como decían ellos, que luego, unos pocos años después, esta foto ha de ser como por el 2003, ya tenemos un cambio completo en los estadios, bueno, en CU, que luego se difunde a otros estadios en México, donde también crean estos grupos como varas, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro momento en esta tensión entre dominación y resistencia,
Ya en el contexto del fútbol profesional en México, pero donde aficionados jóvenes empiezan a decir, pues ya no vamos a simplemente repetir el chiquitibum, queremos inventar nuestros propios cánticos, queremos estar de pie todo el partido cantando y apoyando, expresando nuestras emociones. Y bueno, entonces, como digo, esto obviamente es como una chispa que ocurrió en la porra en la Rebel, que luego prende a los jóvenes en todo el país y en cuestión de unos pocos años, todos los equipos profesionales tienen estas barras que muchas veces justo están en conflicto con las directivas de los equipos y los viejos grupos llamados porras, que bueno, también hay intentos de controlar estos grupos desde arriba. Les mencioné que originalmente la Rebel tenía la idea de no tener líderes para evitar que la directiva del equipo tenía manera de controlarlos, ¿no? de cooptarlos y controlarlos, ofreciéndolos boletos o camiones para ir a otros estadios, decir, bueno, si no tenemos líderes, no hay manera de controlarlos. Pero bueno, dentro de unos años, tal vez por las necesidades de organizar un grupo tan grande, surgen otra vez líderes y hay estos intentos y hay esfuerzos exitosos de controlarlos a través de estos líderes. Que bueno, hay una tensión ahí, ¿no? Entre el control y la resistencia. También siempre hay diferentes grupos separándose, diciendo, pues ya cansamos de los líderes que solo se venden a la directiva y crean nuevos grupos. Entonces tenemos lo que es como un ciclo constante de estos movimientos que llegan a dominar los grupos y luego otra vez resistencia. Luego estos intentos de dominación llegan a obviamente afectar cuestiones de seguridad en los estadios, lo que pues hace 25 años pues uno entraba a los estadios de fútbol incluso con cinturón y todo, a diferencia de los partidos de fútbol americano. Ya algunos años después aumentan mucho la seguridad. Tenemos antes de ir al estadio, yo creo que ahora te revisen el cuerpo 2 veces cuando estás entrando al estadio de CU. Entonces, bueno, otra vez estos intentos de controlar a estos jóvenes. Llegando al momento, yo creo que el 2014, que cambian las leyes a nivel nacional que gobiernan el comportamiento en los estadios y criminalizando muchas de las actividades de los baristas. Pero esto también tiene su respuesta, ¿no? Los integrantes de varios bares forman este grupo de hinchas unidas en respuesta al cambio en la ley. Básicamente, bueno, aunque son rivales y enemigos, juntándose en contra de este intento otra vez de disciplinar su comportamiento dentro de los estadios, ¿no? Entonces, bueno, esto también es parte de este movimiento de hinchas unidas. Entonces, bueno, ahí, bueno, seguimos viendo estos ciclos. Hasta el momento, estos aficionados en México no han tenido un papel importante en otros temas políticos. Sí participaron un poco en movimientos cuando ocurrió la desaparición de los alumnos en Ayotzinapa. Pero si vemos lo que ha pasado en otros países, los del Medio Oriente, bueno, justo alguien, yo creo que ayer me compartió en Facebook una nota de la participación de los baristas en el movimiento en Perú,
Entonces, yo creo que también este potencial está ahí en México, ¿no? Que desde el deporte viene resistencias más amplios, que bueno, pero siempre van a ser con sus respuestas en otro lado. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí con estos casos y esta propuesta de donde yo creo que tenemos que empezar a entender el deporte como un contexto central en cuestiones de dominación y resistencia en la sociedad, en particular esta cuestión de la dominación o la formación de jóvenes y niños disciplinados para convertirlos en adultos apropiados, ¿no? Pero donde la misma idea que las personas empiecen este estado sin disciplina, sin este tipo de educación, deja el potencial para que los jóvenes siguen resistiendo. Y sí, pues yo creo que regresando al tema de inclusión, yo creo que pues tenemos que preguntar no solo por la inclusión en el deporte, pero inclusión bajo las reglas o condiciones de quién, ¿no? Porque, pues sí, pues es los equipos, las escuelas están felices de tener esta participación bajo sus reglas disciplinarias, etcétera. Pero muchas veces es justo algo al revés que atrae a los alumnos, ¿no? La posibilidad de escapar de estas condiciones de disciplina. Bueno, ahí me detengo. Y sí, para ver si hay comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Roger. Gracias, gracias. Pues yo creo que entramos a la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación? Yo algo muy breve, en realidad, que me di cuenta mientras pasaba Roger sus imágenes y me parece interesante el hecho de encontrar, digamos, una especie de narrativa iconográficamente. Solo iconográficamente podemos ver el uso del puño, no la mano, el puño en sí, simbolizando las luchas por la libertad, la resistencia, y en ese sentido concentrando identitariamente lógicas, digamos, colectivas de lucha, ¿no? De pertenencia a una comunidad llamada porra, ¿no? Fanáticos, pero como con proyectos colectivos en ese sentido, en la lógica de la dominación y la resistencia, hay una resistencia iconográfica, quizás ya histórica, desde luego, ¿no? Creo que en otros ámbitos se ha trabajado el tema en este sentido de la mano. Lo estoy pensando en realidad en la rectora de la Universidad Veracruzana, que tiene un libro importante con respecto al uso de la mano en la cultura totonaca, me parece. Pero aquí en este caso podemos tener una lectura de este tipo en términos simbólicos, ¿no? El puño arriba, el puño con un guante negro, los puños encadenados. Hay toda una, creo yo, una narrativa desde histórica y antidominación, ¿no? O reconociendo la dominación sobre el cuerpo, quizás, ¿no? O sea, no son otras partes del cuerpo, sino las manos las que concentran este punto de resistencia. Y sí, es muy interesante la observación y entonces que también nos lleva a la pregunta de quién está permitido hacer puños, ¿no? Y mostrarlos y toda bueno, a cada rato cuando porque he estudiado este tema, me buscan los medios para entrevistarme y siempre la pregunta es, ¿por qué son tan violentos? ¿Qué podemos hacer para controlarlos a los baristas? Cuando
realmente es una violencia que a veces llega a ser de puños y que no necesariamente voy a defender, pero si lo comparamos con los niveles de violencia que hemos vivido en el país por el crimen organizado, pues no es nada, ¿no? Pues no realmente en estas confrontaciones entre bares en México no ha habido ningún muerto, pero pues regresa a tipos de control más básicos que tal vez encontramos desde cuando entramos a la primaria, pues hacer un puño es una amenaza a estas cosas, ¿no? Y estamos instruidos de guardar los puños. Entonces es interesante lo que observas, que esta constante resistencia de mostrarlos. Sí, claro. Yo creo que en el rock se mira algo similar, el uso del rock, como Sí, una especie de discurso libertario. También sí. el puño arriba y el puño encadenado y el puño con alambres de púas, ¿no? Es interesante. De lo que has presentado me parece que es este discurso paralelo, el de las imágenes que también están contándonos algo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. La mano cuando eres campeón, o sea, hay una onda con Ajá. un gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quisiera participar. Adelante, Roger, Juan Pablo. sí, gracias, Ariel. Roger, desde tu punto de vista y desde tu trayectoria en términos del estudio de las juventudes y el fútbol en general, ¿qué tipo o qué otras líneas de investigación crees que podrían estar en boga ya ahora, tanto a nivel mexicano como en otros lados, toda vez que, por ejemplo, el estudio de las barras o de las porras fue, digamos, uno de los grandes temas que inicia exactamente el tema de esta vinculación entre jóvenes y fútbol? Pero, ¿qué más podría haber? ¿Qué otras líneas crees tú que podrían estar ya actuando sobre los temas en general del fútbol y juventudes? Pues yo creo que justo este tema de la educación y el deporte en su papel de disciplina, ¿no? Que yo creo que fue algo que empecé a pensar cuando agarré este libro que mencioné de Ronald Smith sobre el deporte universitario en Estados Unidos. Y entonces, pues ir a hacer más investigación sobre estas cuestiones de entrenar y formar, como el deporte, como algo que tiene esta tensión entre ciertas posibilidades de liberación, de creatividad, por un lado, ¿no? que yo creo que muchas veces es la gran atracción de ellos, especialmente para los niños, y por otro lado, todo lo que viene de el entrenamiento, que si pensamos incluso en la palabra, ¿no? La idea de entrenar nuestros cuerpos de una manera que justo va en la otra dirección, ¿no? Lejos de estas cuestiones de libertad y creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que de encontrar esta tensión, tal vez particularmente entre la práctica deportiva de los niños y los jóvenes, en las escuelas en general, escuelas de fútbol, etcétera. Yo creo que esto podría ser un tema importante. Bueno, y sin decir que no es un tema que ha sido estudiado, pero yo creo que es un tema que hay que estudiar en el contexto del deporte, pero mostrar su relevancia más allá del deporte, ¿no? Es un poco esto que yo creo que nos toca hacer con estos tipos de redes de estudiosos sobre el deporte, de pensar cómo son importantes nuestras investigaciones, no solo entre nosotros, pero para los científicos sociales en general, ¿no? O los historiadores en general, ¿no? Realmente mostrar el lugar central que tiene estos
procesos de entrenamiento corporal a la creación general en el mundo en que vivimos, ¿no? Pues no sé, tal vez la cuestión de los puños podría ser una entrada en este sentido, ¿no? Como de maneras considerados apropiados y no apropiados de compartirse con el cuerpo, ¿no? Yo tengo una pregunta, si es que me lo permiten. Bueno, entre pregunta y comentario, pero es sobre justo lo que decía bueno, los compañeros o Juan Pablo y Homero. Si entendemos las barras como grupos sociales, también los podemos ver como productores de símbolos. ¿Qué tipo de símbolos o producciones culturales encontraste, Roger, en tu estudio sobre las barras? Mira, mucho en general va hacia esta cuestión de rebeldía, ¿no? Entonces, desde los nombres de los grupos. Bueno, por un lado, rebeldía, y tenemos el mismo nombre de la Rebel, de los Pumas, pero vemos otras palabras que tienen que ver con lo que podríamos pensar como antiestructura, ¿no? Como caos, adicción. Si vemos los nombres de las barras, casi todos están antiestructura, ¿no? Y bueno, junto con esto vemos la adopción de símbolos como la cara de Che Guevara, bueno, toda la variedad de símbolos de resistencia y rebeldía, ¿no? Que bueno, el puño otra vez siendo un buen ejemplo. Que bueno, yo creo que en muchos casos son cosas que también han pedido prestados de otros países, estos estilos de expresarse, pero yo creo que de una forma bastante mexicano, ¿no? Porque lo que vemos en las barras en Argentina, por ejemplo, hay ciertas ideas de masculinidad, de pelea, bueno, como dicen, aguante, aunque también es una palabra que se ha adoptado aquí en las barras, pero siento que va por otra dirección aquí. Es mucho más esta línea de antiestructura y rebeldía, ¿no? Y que podríamos decir que junto con algunos otros pocos pretextos como el rock, serían los ejemplos hoy en día en contextos urbanos de este tipo de resistencia, ¿no? Porque ¿cuáles otros movimientos encontramos en contextos urbanos con miles de jóvenes, pues sí, pues moviendo las cosas en estas direcciones de rebeldía? Por esto yo creo que no es tan extraño que en otros países estos grupos han llegado a formar parte de procesos políticos, ¿no? Como la primavera árabe, etcétera, y no me sorprendería que algo así podría ocurrir en México. Gracias. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta o comentario? Nos quedan 2 minutos antes de cerrar la conferencia del Doctor Magazine. No sean tímidos. Exactamente, fuera timidez. ¿Homero? No, yo en realidad solamente para agradecer la plática, la conferencia. Me parece que sí tendríamos betas nuevas después de lo que ha comentado aquí Roger, que sería muy interesante desarrollar. Seguramente con colegas como Juan Pablo en su momento nos pondremos de acuerdo para platicar de ello, con Raciel. Hemos estado como articulando ahora
esta agenda que está llevando a cabo. Entonces, más bien, agradecer la intervención, la participación de Roger y, bueno, desde luego de tuya, Ariel, también. Gracias, pues sí, yo ya antes de que se cierre esa transmisión, pues agradecer a los organizadores, a la universidad, a ustedes, colegas, amigos, especialmente pues a Roger, que tiene una gran experiencia investigativa en este tema, y pues de mi parte yo no tendría nada más que decir. No sé a quién le toque cerrar esta transmisión, tal vez a Raciel, lo ignoro. Maribel nos tiene por ahí una sorpresa, ¿verdad? Y de todos modos le agradecemos a Roger, estupenda conferencia y seguro que nos abre nuevos horizontes para los estudios del deporte. Gracias, Roger. Sí, a ustedes ha sido un placer. Espero que podemos seguir en contacto y seguir colaborando. Así será. Muchas gracias, Roger. Maribel. Gracias, muchas gracias, Roger, por esta excelente conferencia. Doctor Ariel, muchas gracias por moderar esta charla tan interesante, a todos los participantes. Y bueno, vamos a dar ahora paso a la pausa activa que nos va a hacer favor de dirigir la maestra Daniela Pineda Rosas. Adelante, maestra Daniela. Muy buenos días, los invito a ponerse de pie y por favor seguirme en la transmisión. ¿Quién lo bajó? ¿Cómo lo desconecto? Un tantito, es que tengo problemas con el sonido. Vamos a iniciar. Cabeza adelante y atrás y al frente. Movemos. Cambiamos diciendo que no, al frente y no. Círculos de brazos hacia el frente. Hacia atrás. Movemos la cadera lado a lado. Cambiamos adelante y atrás. Nos tomamos de nuestra silla y vamos a flexionar y extender la pierna en el aire. Cambiamos la otra pierna.
bien. Iniciamos en punta talón. Los pies, punta talón. Perfecto. Vamos a iniciar con una pequeña marcha en el lugar y vamos a mover los brazos como si fuéramos a hacer press de hombro. Los vamos a sostener arriba, vamos a extender y bajar. Iniciamos. Muy bien, ahora vamos a abrir y cerrar los brazos en esa posición. Muy bien, bajamos y vamos a cierrar los bíceps. Muy bien, ahora vamos a hacerlo elevando las rodillas. Vamos a iniciar a elevar rodillas y pausa. Rodilla, pausa. Rodilla, pausa. Muy bien. En ese movimiento, cuando subimos, elevamos brazos. Iniciamos. Pausa. Pausa. Cambiamos igual, pero cerramos y abrimos. Cambiamos, ahora bíceps, arriba. Muy bien, vamos a empezar uno arriba, cierro, bíceps. Uno arriba, cierro, bíceps. Uno arriba, cierro, bíceps. Arriba, cierro, bíceps. Arriba, cierro, bíceps. Muy bien. Caminamos, restablecemos nuestras pulsaciones. Alto. Inhalamos, tomamos aire 1. Exhalo 2. Inhalo 1. Exhalo 2. Inhalo 1. Exhalo 2. Muy bien. Vamos a llevar nuestra cabeza de lado y nuestro brazo extendido contrario. Cambiamos. Muy bien. Tomamos nuestra barbilla y hacemos presión hacia atrás. Cambio, bajo barbilla, tocar pecho. Muy bien. Brazo, cruzo.
Cambio el otro brazo. Muy bien. Tomo mi estómago y me inclino hacia el lado. Cambio del otro lado. Muy bien. Tomo una mano y hago presión en la palma de mi mano. Se va hacia atrás mi mano. Cambio la otra mano. Bien. Voy a extender mi pierna de atrás y mis brazos al frente como si yo empujara algo. Ahí me quedo. Cambiamos hacia el otro lado. Muy bien. Me recargo sobre una pierna y la otra la dejo extendida. Cambio. Pasito. Coloco mi talón y la punta de mi pie hacia arriba y bajo a tocar la punta de mi pie. Cambiamos la otra. Muy bien. Tomamos aire por última vez. Inhalo 1, 2, 1, 2. Última vez, 1, 2. Muy bien, un aplauso para ustedes. Sigan la transmisión de las jornadas. Gracias por participar. Muchas gracias, Dani. Bien, pues ahora pasamos a la transmisión de un video del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana con el bailable de la bruja. Adelante, por favor.
su